Baisha Pina Kuina na ame ayuma wiruma amonye piruma nyande programa pende programa Caal atoralo hermano fuera Okoloro ponata pizza vei Okoloro ponata petorañembo pillan de apueto ume abrazo rompe espalda antero beteba beguaraja pizza ya moñe pero imagina coste de ara peba coñanerem ya po ya yo paite imagina ni que Roy de Emilio Vázquez congregación remanente de Israel Tabafran Itapúa Paraguay vive llevo y la sopa en el Diego Tempia Bobe más 595-162-975 lo mitaña de bumburi bobe guape jai que pembo uke toma que to uke peneñe porandu y fuera pene aporte pene opinión ha imagina pecha peneñe porandu rebe ñam que cuentero beba haya ya puedo ñon dive paco programa y gusto he yo y la omita amén hayame la gloria del creador Yahweh y ta ira Yahshua de la itebe awi llegue a ver Roe Sergio ahora ya poña de hinaco tangare shamuin ya upia maisa ya compartía maisa Facebook ha imagina ya compartía ve Telegram ya compartía ve YouTube ja qué bien, qué bendición, Roe Sergio, bendiciones de Guaná, Villeja, entero ane familia, pero añe, moivan de quieres ane puti, no veigo te envía pobre. Esa veija es una pesaina de audio, paco calija tora. Sistema radio WhatsApp vive, sistema radio Telegram. Juelete. O paro piete, imagino, o calija tora, ña pesaina Paraguay muere. Paraguay tuya cuella abeja teta ambuere ve guapa moñan de inungera inami hoy vaina España hoy en Argentina hoy en Endua Chile otro nombre entero ave mona awi llegue bm entero ave awi lleve me haya pues acá vejina hoy malomita ya inaugura Potaite mañana de lugar de grabación allá ya horas inauguradas allá ya hopuito imagina ya calibrada y nave ya moñe punu moina ya probaina vea ave pero ya exactamente vaina falta ver algunos ajustes ya responda mala cotuña en poti puiga tu esa ya va a popona allí pero ya cogina cuaco otra semana y ya justa pata más ya muy buena pata para ti tanteo y nada la se gusta paite y nada pero te veo ya de coina de máster de la computadora vaina Roe Sergio bebé arregla pao y música de fondo y pao y corregir y pañan de ina we esa ya ada soy ya justa pota y te gori que ya pota y tema ya clima tapata mañana muy bata y suela hoy cote la o se ponen mañana de la acústica hey yo digo oye mawesa bueno va una edición número vaya no coco guarecha allí no su número muy pana no está digo y computadora ver Roe Sergio ya por la Arazuno envíale goina hueá con haga pecha jime edición número 187 de Gai Atora te imagina 187 malomita bueno ya ñemon que pago gurico que ve Juan 1:38 39 oye que está 40 ya esa pescada ya ñan de Biblia y na Juan capítulo 1 versículo 40 velomita hoy imagina hoy llegué hoy orucaro o lo instala y comentario y fuera o yo o aprender o llevo saje y importante o ambas eso importante que haya mañana ya es Santa y después va algo
Me responde mi mamá, y ya haré y ese perianga. Bueno, a ver, cierto, y esa la no me en cuenta, yo era uno de los que creía que los evangelios fueron escritos en griego. Y ciertamente no me daba cuenta de los términos hebraicos que aún contiene la Biblia griega, como dijiste en el programa anterior. Nos apecha todo, o nos hace cosas tan y más monguetados y hoy con algunos a muerte o defender ando y paseo y más de ver hoy paseo y no entonces veis hija en oveja ya se reprende estamos ahí entonces ay ya han hecho esperado pecho el Reina Valera de Pocoña hoy porque uno peaja otro y la otro la o defender y la griego dos grupos de hoy la Reina Valera ni que pocoti porque Pepe hoy invité más a Pepe o hija Pepe era aceptada a ni que ni tocan de otra palabra porque pegan del diablo allá qué bárbaro qué tremendo allá la aplicación es eso puede sacar eso para no va original cuando es así va original pego la más bibotada y pego la huella de pego la inspirado en hambre ay tremendo como si fuera que Yeshua predicó en español hoy allá pero bueno cada grupo allá cada hermanos que hay y cada congregación que hay con su enseñanza APP otro grupo Peacatula es griego será divalo griego porque griego la griego es a la griego y punto a la griego es ir a la pea griego pero y a la qué tremendo bueno pego a aplicar primero en dura el web programa lo mitad en duda cierto va ese peor la griego menos añete la original lo escribí la va a aparecer con la palabra a ver rabí mesías aba esta y que va oye que ya importante vamos a pegar eina ella ya que ya lo mita sí, lastimosamente la Reina Valera tiene errores, malas traducciones e inclusive alguna yo apoya que ve versículos hay que tú ya comprobamos ella de con la más original. Peano purulo mitame golpeado y ese grupo puede golpeado y no puede ser, ¿no? ¿Cómo va a ser que va a golpear la sagrada vida santo hombres de Taiteyo y Purú Nevaro lleno de unción del espíritu la olea pues a la Nevaro? Pues no se dan cuenta que quién fue el que tradujo. Mata o traducido fueron monjes católicos. ¿De dónde sacaron ellos? San Jerónimo o copiar la Biblia latina, vulgata latina, bachati con mi romano ñeve o copiar usted veo colocar si fue algunos arreglos hija usted allí de con la hoy purúa pues ahí Cipriano de Valera a Casiodoro de Reina la Reina Valera que es una traducción católica lo hermano pero no no a te oí se fueran de Satanás lo del diablo y que hoy qué tremendo pero bueno allá besas la paisang o pagdahinan porque pucuna la nega tuvimos de esa cada no potáis fuera evidencia porque maná potáis evidencia si pero invama la verdad veamos entonces que tú y la ves y bueno el que va a despertarse se va a despertar la opa no falta joven a la oye reto y a ver tú bueno ya de eso cada uno es libre ay tremendos lo mitad hoy que Yahweh tenga piedad misericordia de Paraguay que tu esa o de enemigo amar tema prejuicio a esa estamos ahí oye urea misericordia
Y bueno, ya analizando ya de vida, los hermanos paraguayos, ese te baña ahí delante del padre, imagina con y seguina la idolatría, no mondar la sinvergüenza, está pecado con él, no hay tanto poesía y nada, hago ya no reflexionar. Y lo está orar por Paraguay, está muy fea, muy difícil la situación en parte, bajo agua, acá las ella, pues, si es parte del juicio, ella ya pota, más que ella llore misericordia ya, pues, deja topar lo mitad, todo aceptar la predicación, todo aceptar el Mesías, todo aceptar los mandamientos, recuasé con los mitad va a ver con mis amigos. Ay. Bueno, va a ver, ¿verdad? Bueno. Sí, se ha escrito mi discípulo Tajao Hendú la explicación de la Torah, que es el Evangelio. A ver, mitad ya va esa biografía y si la Evangelion o Yahshua o Beruji. ¿Cómo es que la Torah o el Pentateuco va a ser el Evangelio? ¿Cómo se explica eso? Teníamos creído que el Mesías fue el que trajo el Evangelio. Sí, claro, el Mesías trajo también el Evangelio, para lo que por duda. Pero nadie la está negando que por eso se niega y ahorita ellos que la Mesías cuando vuelve. O sea, es que o explica un boé en parábola, nambrena, ya por ejemplo, agenda más peporada, como da mis mandamientos, leyes, instrucciones del Pentateuco, que es la Torah, las instrucciones de Yahweh. Usted haga con el Evangelio. Ese era la analizaran donde la insignificado, vamos a ver por hija motivo ahí la tiene explicación buscar la para el Evangelio y trata sobre la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Que hago el Evangelio y esa esa piola en la pollo la Pentateuco ver el Evangelio y siquita más. Esa es la narración en parte de la buena nueva. O sea, anda ahí pero hay un problema allá. La vida, muerte y resurrección de Yahshua, eso era parte de la buena noticia, o sea, era el cumplimiento de la buena noticia, de la Besorá, del Evangelio del reino de Yahweh, Besorá Olam. Era, porque el Evangelio, ustedes no tienen que tener en cuenta que era, el Evangelio es la predicación y la resurrección, la muerte, la pasión, todo lo que... No, está bien, es parte, pero el Evangelio también a la vez es una profecía que se estaba cumpliendo por medio del protagonista, de su mismo protagonista. ¿Quién era el protagonista del Evangelio número 1? Era el Mesías, el hijo de Elohim, Erupi. Oñe cumplir la profecía. En él se cumplía toda la profecía de la liberación del pecado, del desarraigo del pecado, la liberación de la condena eterna. Eso que ahí lago de fuego y azufre, liberarlo mitad la destrucción eterna. Lo que pasa es que destruir para siempre. Y ando insistir más y se pegarlo y tan entendeba irmos a joder su fila infierno. Lo cual ya explica para muy bien. Entonces, sí, esa es una partecita. Para aprender a Shengo, ya pedir desenlace, pedir parte final más del cumplimiento de la profecía. De la buena nueva, de la buena noticia. Con la Evangelio dice ella. Por su protagonista, por nuestro amado Yahshua HaMashiach.
Pero, ¿cuál fue el centro? Aparte de ¿cuál fue el pilar de la buena nueva que trajo, que enseñó Yeshua? ¿Cuál fue el pilar? La gente. ¿Será que con la resurrección y muerte de la gente o transformada? No. Ese ya fue el complemento. Va por rematar. Primero, upea lo mitad oroviana, guri. Oye, justo eso que upea. Pero upea oroviana, más en duana, guri, la predicación, la enseñanza de Yeshua HaMashiach. Pero ahí la tema ahí. Pero lo instalado cañé. Ape Yeshua HaMashiach o upe ombo hoy pubará. Ontende calo mitame. Hombre, es cuando pudieran petorar, Pentateuco, mi ley, mandamiento, consejo, instrucciones, o sacarlo mitame, o educarlo mitame, o explicarlo mitame. O ya, por ejemplo, va a ser a parábola, ya, ni en bollo ya, ya, pues. A upear y plajuye con noticias supercuera porque con auri o cañimama supercuera, pero ahora concurrir mi enseñanza o mi doctrina o mi fariseo, maestro de la ley, mi hombo era, pero mi tradiciones de los padres, mi maguareo y mi ese tipo interpretaciones de la ley, upea usted me oye algunas explicaciones, upea usted me oye algunas otras leyes, pero la Torah pura, la explicación verdadera y la enseñanza pura y la práctica pura de los mandamientos, las instrucciones, los consejos, los estatutos de Yahweh, mi maestro de la ley ya no puede ver a su vez, pero en la problema y mija ya la upear de las euros como puede huye eso es muy nacional un poco huye upe como cañuma pues hombre huye de nuevo o a te oro por ejemplo allá según mi hombre uajinala mi otopape oro a veces otopaja y ya te apaje y lo mismo ya ray que te mo potencia gente verá a pesa ahí que tiene tesoro escondido yo vengo Yeshua HaMashiach o ejemplificar la tesoro escondido o la Torah algo cañón gurija la de entender oye por uno estudiar oye por uno es calle analizar es que ya como verá o mi villa y valores treille esta treimba en entender yo a la tesoro escondido generalmente a lo de cual pues ya suba un gendan wa isa ye o mon ba ye la pueblo pues a pilo mitad parengo y la lo mitad buena noticia buena nueva de Isaías peina que overupe te ley para ju doctrina para ju ella no nada que ver ella entonces ya hoy por ahí digo la ia pega cota pisa pero no solo se centra el evangelio hay muerte resurrección de Yeshua HaMashiach y predicación de una doctrina nueva. No, esta doctrina nunca fue nueva. O sea, no hay que confundir doctrina nueva con buena noticia. De ninguna manera el evangelio no es doctrina nueva. El evangelio ya existía. Bueno, esta tiene versículos bíblicos, ya que la reina en el Antiguo Testamento donde existiría pues la buena nueva, la buena noticia. Ese siempre existió. Sino que ya robaba lo y cuándo por mí tú y griego ahí. Evangelium fuera veja buena noticia que es la predicación de Pepe Opala o Pepe de Moñepunuesa, como si fuera que Yeshua la Moñepunua. No, ese estaba, se perdió nomás. Oye, ya del lado lo mitad. Oye, de viaje y lo mitad. Huye, un poco huye, huye de nuevo, o esa calle, o aviva, al avivamiento de la buena nueva empezó otra vez con Yeshua, Juan el Bautista y Yeshua HaMashiach. Entonces, porque ya que es entonces la misma enseñanza, interpretación
vivencia del Pentateuco o de los 5 primeros libros que es la Torá. Oye, cuau, pues ahí que es instrucción, mandamiento, consejos, mandamiento, consejos, instrucciones, ordenanza de Yahweh. A Ewoyapo, ando hoy Oyapo paite ponoñan de Yayapoti, otra equivocación. O Oyapo está itereimba, a la oía la o corresponde a su puedo cumplir paite, pero ya ande ya cumplían a ver. Pues ya explicamos ya tengo te mañana yo apuete. Bueno, mañana tapisa que apuaco aporte en ponando este ajina. Hebreo 4:2. Hebreo 4:2. Ya es camino que allá ajina. Ya es a mí ya le minan de Reina Valera y de la de Biblia. De Reina Valera PGI. Hebreo 4:2. Y porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, que al evangelio, evangelium, buena nueva, Besorá, pero a la estudiado en la jerate de la hebreo, ve, esto pasa que es muy profundo, que es la explicación de la misma Torá, el cumplimiento de las profecías referentes al Mesías, por el mismo Mesías, la vivencia. O sea, el Mesías hoy, Yeshua hoy la buena nueva, hoy la buena noticia, porque Jaerupi está creído mitad, oye, perdonata la y pecado, oye, liberata la y pecado. No es que te ve más esta y carga por mi ley, no iría a Torah, oye, mandar que su escuela por los maestros de la ley o Yapopa, sino que Yeshua o Yapoa, Yeshua ombo es Haisha, ombo es la Torah pura, va a decir te polla pona. Entonces pareja oye ahí la buena noticia. Ya moriremos sobre la buena noticia. Marandú pora, ñemo marandú pora, buena noticia. De ir nueva doctrina en ninguna parte. Parece haber y media acuerdo en ninguna parte de ir la evangelio en la Biblia que te nueva doctrina o Yeshua. Ni siquiera de esto hay un hablan de explicación griega que es una nueva doctrina la evangelio. Canamolan de ese artículo de enciclopedia, la pende libro, la estudiar la pende universidades teológicas, la pende griego, aquel de imo hay de la evangelio y doctrina pues a Yeshua o Beruaco. A lo menos y veces que puse 3 vende moyabo, pero no creo la. O sea, estudia pago es la mía, pero no la mía, por lo menos la mía mi punto que no la topaya que la y haupes. Claro, hoy en algunas partes na y media pues de acuerdo a algunos hermanos ni ya más y ya lo debatí y mi misma. Hay una confusión tremenda entre buena nueva o buena noticia con nueva doctrina. A lo mitamos como la evangelio y nueva doctrina y doctrina para Juya show. No, buena nueva, marandú, ñemo marandú pora, buena nueva y pora como marandú o verúa, buena noticia. Bueno, yo a ver la letra 4:2 PGI. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no le aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que lo oyeron. El escritor de Hebreo, oye, Amoite capítulo 3 y ayude seina. Esto pasa que oye referina a los israelitas. Oíamos un guareji y desierto. Va esa puede revelar contra la buena nueva. Contra la buena marandú pajú pona. Marandú pajú pona. Entonces
Jaupea término la buena noticia o buena nueva, upean con la evangelio. Jaupea con ya ima cuena a ver coge imande. Ninguna parte de esto vamos, hay la evangelio de doctrina nueva que trajo Yeshua. A confirmar abuela y resurrección y bueno, mira, esos son partes, pero no es una doctrina nueva. Entonces te parte con dejando ir Yeshua y mi palabra no es mi palabra, mi doctrina no es mía, sino de mi Padre, sino del que me envió. Bueno, el que me ama a mi Padre y bueno, y guardará nuestros mandamientos y moraremos en él. Obvio y la moñe por un hueveti mandamientos a oruja hueveti ley para jugar hueveti doctrina pues de historia. Entonces que sí, Hebreo 4:2 a pegar contexto el paiteja esto para que va eres para y vaina va ese fuera mi Antiguo Testamento ponía que una vez miare coñeina pago de tanto que desobedientes y no que la tierra prometida no endui la buena nueva no para ser más rebelde ñande a ver con tiempo ve oña anunciar la buena nueva super coña anunciar güey bárbaro esa vaina la evangelio siquima güey solamente que estoy público a ver la evangelio a ver Reina Valera de oye vaya digo en parte es muy buena nueva en parte es muy evangelio pese a que jugar la término y muy en español y muy en griego con la confusión pero está hablando de los del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento que ellos acuerdan ahí no dais de provecho si recuerda porque acuerdan nos enduya que buena noticia nueva noticia evangelio nos enduya que con fe lo quiero bien este día cuando pasa más de 0 km la fe no y jamás obvio se han ocupado buena nueva malo predicar pues se recuerda de él por una capítulo 3 y esto para que Moisés dijo la tema que decir que la Moisés predicaba pues la Torá, los mandamientos, las instrucciones, los consejos de Yahweh, la ordenanza de Yahweh, había sido usted ama la buena noticia su recuerda es porque usted ya poporaja o enduro o bendecita su recuerda tú sabes es noticia por una vez la misma cosa cotidiana Yahshua o ya usted o predicar usted allí con ejemplo, con parábola, con hechos y con el cumplimiento profético relacionado a él descrito en la misma Torá y por los profetas no necesitamos no otra no pero se disculpa y da para parte de la media acuerdo pero gracias a verla o surgí con noticia más ahí va eso digo a pregunta ya bueno va pues a ver Andrés 40 ese tiempo no está la ya pierde ese el evangelio de guay que aplicarse ahí usted a huevi llega eso ya llega y me voy a unos 40 de Juan y por lo menos la explicación digo onda y para verlo ya pues seguir ya tú lloramos ese anda mañana ese versículo Andrés hermano de Simón Pedro era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Yeshua 41 halló primero a su hermano Simón y le dijo hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo amén le hago la tita pisada y ya que es cierto bárbaro y hoy ese pionaño me encuentra ahí los pepes y traducido es el Cristo en griego hoy por una palabra hebrea quiere decir que la original de Juan era en hebreo
Ya eso lo está me en cuenta. Aparte se la no se tranquilo está porque siempre ahorita alguien ofendúa con fe las ajenas hoy pues barato revisar y de progreso cogina con el programa ahí. Tiene algunos hijas esa hija la tapan de hija no dónde. Bueno. Cuando se haya puede ver comentarios porque es otro sí a pijama. Se ha every ya su agua bombo en la Torá, que la Torá era la explicación del evangelio allá. O sea que el evangelio que Yeshua predicó también es la explicación de la Torá. Va a haber exégesis, convivencia, con ejemplo, con parábola, vivencia porque yo viví. Él a mí otro tomamos con eso fuera esa o me y mandamiento fuera de la Torá entero mamo yo pues para la mañana acá en monte como santo pero sepulcro blanqueado en Yuga Yeshua y paro Mateo 23 no existe Yeshua ya o se fue pero y algo crudamente o desnudar su fuera esa guapa de fuera y paro muy bien de baro va ese toñe nuda con esta ahí líder ahí la oye pilla pa oye muy eso fuera cámara escondida nunca de baro las diligencias fuera sea qué tremendo supuesto apeado y la se siembra unción me meten hambrejo a pa la gente lo predica más se mueve muy bien me voy limbo o investigar yo y creo muy cámara oculta yo ahí que te hizo la y bebe lo mitad pura ella ya o apa ya oye denunciar porque hubo correlaciones con dos creo que son menores de edad es terrible después un golpazo también y oye denuncié era o preso y cuidado con eso, ¿verdad? Que bueno. Sí, Andrés. El Andrés ya puede haber hablando de evangelio, más yo apita la año de allá poco de comentario original. Si usted y Andrés primer aparte de Yeshua la orajala o repartía la buena noticia y mi hermano Pedro que orajala la buena noticia ahora tiene evangelio ahí o sea lo están no me en cuenta peor lo que Andrés hizo la Andrés ya fue orajame tiene noticia pues noticia por Simón Pedro y sube vaya la buena noticia va la hora jabe sube la va la buena nueva hora jabe es la mi hermano sí rotopa Mesías rotopa o sea ya topado puede ver que Yeshua o hija es la para la cojina a ver y ya yo no entendé yo una gurico puede con entender Yeshua o incoja es la buena noticia porque es algo la salvación. Este es el Cordero de Elohim que desarraigará el pecado del mundo en ese Juan. Aquí buena noticia, este Jota. Vaya noticia, vete y votar, vea la Mesías, vea la hijo de Elohim. Vea una nota de pecado, y es apoda. Sí, va, es diputado. Por eso Yeshua era, el mismo también era una buena noticia. Ahora, la naturaleza de ser Mesías, pues allá, es Mesías. Nada más y nada menos. Ungido. Mashiach. Ungido con el Espíritu Santo. No, Cristo no es original, no. Ya tengo que ver la explicar. No, nada que ver. El evangelio o los evangelios. Por ejemplo, allá nada con Juan. Y claro, tengo bebé y que
que traducido es tal cosa. Hebreo penadeo pronunciado peya tú la griego, ni si, en parte en español. Cristos, a Mashiach, dos idiomas distintos. Cristos, primero Mashiach, yo traducí Cristos. A Cristo vio a ungido. A ver, Mesías. Pero la palabra original es Mashiach. Ungido. Claro, ungido dice acá. Con el Espíritu Santo. Y está en aceite ibereí de máquina. Bueno. Andrés lleva por y entrega. Pedro recibí buena noticia por primera vez. Puede. Recibí la Evangelium. La ST a la griego. La Besorá. Ay, Pedro, o Mondiña si verá. Entonces presentarse al Mesías como buena nueva. Entonces Yahshua o hija es la buena nueva. Yahshua es en primer lugar, ya en el término común, Yahshua es el evangelio. Antes que nada. Bueno. Ahí, ok. Socorro. Ese amigo, la iglesia cristiana evangélica pentecostal es la verdadera porque nació en el día de Pentecostés. Será. ¿Y dónde dice que esa es la iglesia cristiana evangélica? ¿Dónde dice? Acá están haciendo, y pues yo en Yemonguetao, mi católico, ni. Yemonguetao, mi católico, ni. Pues peña problemas en 10 porque se acuerda y ahí que se acuerda la iglesia verdadera. O sea, pega con iglesia, vaya, iglesia cristiana evangélica pentecostal, nació en el día de Pentecostés. Bueno, a mi católico y que se acuerda nace, y un guaré Yahshua Pedro sobre ti edificaré mi iglesia y la fuerza no tendrá poder sobre ti. Fuerza del infierno, de la muerte, ¿no? El Hades. Usted ven ayer o nacer la, oye, juntar la bueno, pero peña mongueta. Ya esa más va a venir a ganar. Tendrá que discutir, ¿verdad? Qué tremendo. No, seguir su enseñanza, seguir la línea, a ver, hay de una vez me más que vete allá por mucho tiempo audio maíza, la mábala va para la ella regía la va él a analizar la de pillar la iglesia más para la iglesia la añete gua más banda va ya está me vio que guardar los mandamientos. Pero guardar yo los 10 mandamientos, cuidar yo la alimentación, pero guardar yo la fiesta bíblica, ya es a mí otra cosa, pero yo ciudadano israelita. Primero del nuevo pacto con la ley en el corazón, según Jeremías 31. Un miércoles importante, así no que el terón de hacer la iglesia verdadera, bajo en dulo mitad, ya petete hacer otro jamangas y te hace escuela ahí. Pepe llaman a Pepe. Entonces, y los mormones oigo la iglesia de Jesucristo de los santos y de los últimos días, mormones, ellos también dicen que es la iglesia. Bueno, tres más pequeños, tres grupos pequeños. Pero que te escuela pico ahí la tu peor te vende manda y llamo ahí la puedo pelita porque escuela Yeshua fracasa.
O Estados Unidos, pues vemos. Allí otro libro, otra hambrena, otra enseñanza, el libro de Mormón. Esa, apelan que te él. Apelan los estamos en duja. Ya se te apago la religión, no nace mandó ahí, no hay muy como dice. Te traí. Acá unos enteros de y la escuela la pureza. Cuando lo veas acá no aceptáis del verdadero nombre original de Yeshua. El verdadero nombre original del Padre que es Yahweh. No aceptáis a israelita, cuando aceptáis la ciudadanía israelita, cuando aceptáis como gentil, cuando aceptáis los mandamientos. No guardaséis ningún mandamiento porque vas a ir bajo la gracia. Entonces también es así al revés para yo. Va ese pio acuerda oye salvaceja acuerda o reinata acuerda muy te ese vení grupo vego y va ese piola pepe reinata a la orero cumplir agüera el mandamiento lo puitata la ro sufrir la gran tribulación si a causa de que orero a la gracia es porque no cumplir el mandamiento muy coge y para la Biblia cumplirse con lo ahí no para la jota a pesar de por así ore el aviso malo porque orero cumplir los mandamientos a transgresores de la ley la belleza salvata. Es la definición teológica de transgresión de la ley, pecado. Primera de Juan 3:4. Pero ojo, patas a orero cumplir el mandamiento, aquí está la paciencia de los santos. El que guarda los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Apocalipsis 14:12. Pero los patas. Jeremías ve nuevo pacto ve y Yahweh moita la ley en el corazón de su pueblo. En la mente acuérdate y no la ley o potima para coger nuevo pato para cual ojo pata al cielo ve todo por ay y bueno y van a tener que hacer una debatita los mormones debatita los católicos debatita los novios iglesia pentecostal. Y no sé si hay otros más que dice que son la verdadera, pero ya hago puntos a ver. Aunque te ya cita con mi versículo digo 12 puertas tiene la Nueva Jerusalén. Y dice que en cada puerta está escrito el nombre de las 12 tribus de Israel. Esa de con tu gentilidad vas a entrar ahí. Y gentil hoy que está ciudadano israelita. Tiene que pertenecer a una tribu de Israel, por fe en Yeshua HaMashiach y por el sacrificio de Yeshua HaMashiach sí o sí. Tiene que estar en el nuevo pacto, con la ley en el corazón, en la mente. Jeremías 31, 31, 33, amigos, si no de que hay la Nueva Jerusalén. No pues actual hoy quieta, añandela ya putata. No es tanto. Ni la fecha de años Bueno. Buena noticia entregó Andrés a Pedro. Y ya hay una Yeshua a la buena noticia a la cumplimiento de la profecía esperada por el pueblo en cuyos corazones no se endurecería ante su Elohim y Creador. En el cumplimiento de la profecía del nuevo pacto y en el cumplimiento de la profecía que es la explicación, que es la reapertura. Y no solamente el pacto lo han renovado, sino el mismo mensaje, el evangelio también se renueva con Yeshua. El mismo así es que vaya a dejar en cuenta. Bueno, no, mañana te la hace mañana la hace horas, mañana la hace versículos fuera de y poco te estamos allí que analiza seguro hemos hallado al Mashiach. Pero voy a centrar en el primer mensaje. Pero ya no habrá otro comentario, ¿no?
Vayan botellamos a la semana por lo menos también nada. Oye, te mane que pese ya guaji ya pude venir de poco tiara guaji antes se hoy me ambos guay por la babe me la venden y ponando mija a mí que pero coño con ese contra me amo allá pi poji y mima con predica con respuesta y puede botarse disculpa y mí ya supirá ya no aguantar ya aprender ya hoy me vamos a ir con veño ponando esa yo pues más 595 985 162 975 en bulliga tú la ne ponando la de refutación siempre que nos vemos y la versículo bíblico. Siempre que nos vemos el versículo bíblico esto vamos a ya aclarar la niña se te la ñan de capítulo ya pota en la humilla ya la ya explicata o sea ya defender ta la ñan de postura siempre dentro del parámetro ya es una ya Juan capítulo 1 Juan el que está verso 41 varias ya 41 42 humilla oye varias pensé ya muy ya pues ya neren dia poco este dia ala wah hace ya jama EOPM o mahema ya pues ya neren dia poco la vagina Catalalo hermano fuera ya yo no bata boco y de shalom bendiciones.